Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Bienvenidos a esta transmisión que hoy vamos a tener. Y hoy pues queremos hablar de un tema muy importante, de lo cual pues hemos estado escuchando, ¿verdad? Acerca de tantas noticias que hoy estamos viendo en esta nación, ¿verdad? Les saluda el pastor Guillermo Chical desde acá de la ciudad de Liverpool. Y hoy pues tenemos a un invitado muy especial también que va a estar compartiendo con cada uno de nosotros y vamos a tocar unos temas muy interesantes acerca de la palabra de Dios y de los tiempos que hoy estamos viviendo como cristianos, que sabemos de que son tiempos finales, pero para esto quiero presentarles al pastor Rubén, que él es el pastor de Elín Italia, ¿verdad? Ya nos acompaña nuestro pastor Rubén. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, muchas gracias. Una alegría poder estar con ustedes, ser parte de esta oportunidad que hoy se nos brinda de poder conversar, poder ver un poco más allá, ¿no? De todo lo que como cristianos, y no solamente los cristianos, sino pues la sociedad en general está viviendo, y a la vez sé que es algo que ronda siempre por la cabeza de todo el mundo y preocupa, ¿no? Claro, pastor. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles, por decirlo así, ¿verdad? Ante esta sociedad en la que estamos viviendo y vemos de que los medios de comunicación aprovechan la oportunidad, ¿verdad? Para poder llegar a las mentes de las personas y así poder crear una confusión prácticamente, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros, pastor, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una convicción propia, ¿verdad? Que hemos creído en nuestro Padre Celestial y que Él va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Pero, pastor, yo quisiera preguntarle ahora, ¿qué opina usted con respecto a esta situación que se ha oído mencionar en las noticias, ¿verdad? Acá en Reino Unido se ha oído de que, bueno, algunos dicen que ya es la marca de la bestia, ¿verdad? Incluso algunos cristianos están preocupados, ¿verdad? Por lo que está sucediendo, porque la noticia hace eso, hace como que la gente se alarme, que la gente se preocupe. Entonces, y esa duda existe aún en medio de la iglesia del Señor. Pero cuando nos apegamos a la palabra de Dios, ahí encontramos la verdad para los que creemos en el Señor. No sé usted qué nos puede mencionar acerca de esto. Bueno, pienso que este ha sido un tema. No es nuevo, ¿verdad? El tema ha sido ya durante varias décadas, Claro, y siempre hay, yo le llamaría como que hay eventos que son los que de repente destacan en cierta época, en cierta década, por ejemplo, y eso es lo que provoca esa preocupación, ¿verdad? De hecho, el ser humano en su necesidad de Dios, el ser humano siempre ha pensado en que hay un más allá. claro, Cristianos o no cristianos, el ser humano siempre está pensando en eso, ¿verdad? De hecho, es una de las evidencias y uno de los argumentos de la existencia de Dios, la necesidad que el hombre tiene de buscar ese ser supremo. Entonces, dentro de esa necesidad, como digo, durante décadas el ser humano siempre ha manejado la idea de que hay un fin. De hecho, basta leer un poquito de historia para saber que aún las civilizaciones que han existido siempre tuvieron esa idea de que había un fin para claro, ellos, claro. ¿verdad? Si uno piensa en la civilización maya, por ejemplo, ellos tenían la idea de que había un final. Si uno piensa, por ejemplo, en las civilizaciones escandinavas, ¿verdad? Los famosos vikingos, de igual manera, ellos manejaban la idea de un Valhalla, por ejemplo, de un Ragnarok, es decir, ellos siempre pensaban que había un final de Claro, todo, claro. ¿verdad? Y cuando uno va a la Biblia es un hecho, el libro de Apocalipsis nos habla de que habrá un final. Pero por eso es que el libro de Apocalipsis debe de ser entendido por los creyentes y yo diría en primer lugar por nosotros los predicadores, ¿verdad? Que somos los que transmitimos estas inquietudes a nuestras congregaciones. Entonces es importante que nosotros tengamos al menos diría yo, un entendimiento básico de ante qué nos encontramos. Claro, Y en primer lugar, uno debe de entender que
el lenguaje apocalíptico, porque nosotros llamamos el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, lo que contiene es un lenguaje apocalíptico. Y existen muchos otros libros que también manejan un vocabulario, un lenguaje apocalíptico, claro, no solamente el Apocalipsis que, bueno, comúnmente se le atribuye a Juan, ¿verdad? así es. Eh, Aunque algunos expertos dicen, bueno, es Juan de Patmos porque no se tiene esa claridad. Mm, Pero como digo, son detalles que uno tiene que irlos entendiendo para llegar a ese punto. ¿Qué es lo que se estaba tratando de decir dentro de Apocalipsis? Y hay un mensaje, pastor, muy claro en el libro de Apocalipsis, que es lo que todo creyente debería de entender, ¿verdad? Y es de que el libro de Apocalipsis lo que a mí me está indicando es que el bien triunfará sobre el mal. amén, O sea, así ese es. es el resumen de Claro, Apocalipsis, porque es así como termina, ¿verdad? Demostrando que el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces, eso para mí como hijo de Dios no debe de ser una preocupación, por el contrario, para mí debe ser un aliento saber que aunque vivimos en un mundo que está saturado o como dice Romano, ¿verdad? Está testado de tanta maldad, a pesar de eso, el Señor va a gobernar, el bien va a aplastar el mal. Entonces, hay, como digo, ha existido una preocupación y aquí sí yo diría que hay dos aspectos, ¿verdad? El primero de ellos es cómo nosotros lo vemos desde adentro de las iglesias y número dos, cómo también se maneja, por ejemplo, a nivel secular, en este caso la prensa, claro, que es lo que usted me mencionaba, ¿no? Cómo las noticias cargan, ¿no? De estrés, de preocupación. Y ustedes propiamente, ¿no? Acá en el Reino Unido, que me comentaban algunos hermanos acerca de algunos documentos que se así están es. implementando. Y de ahí, pues, que surge la famosa preocupación, ¿verdad? De la marca de la bestia, que Ah, claro, lo que se está haciendo en realidad es mención al capítulo 13 de Apocalipsis, en su versículo 16, en donde se habla acerca de la famosa, la marca de la bestia. Pero durante, como digo, tiempo atrás, y yo no digo que esté mal haber hecho eso, porque cada quien ha ido trabajando también de acuerdo a los recursos teológicos que se han tenido, así ¿verdad? En es. cada época. Pero durante mucho tiempo yo diría que la escatología de la iglesia fue una escatología muy básica, en el sentido de que si uno compara la escatología de 1980 con la escatología del año 2025, estamos hablando que hay una serie de eventos que en el 80 no habían sucedido y que ahora sí han sucedido, ¿no? Exacto, Entonces, que nos permiten tener una mayor claridad de cómo se ajusta la revelación de Apocalipsis con los eventos que nosotros estamos viviendo. claro, Por ejemplo, uno tiene que recordar si ya para 1940, por ejemplo, ya los testigos de Jehová hablaban del Armagedón, ¿verdad? Y así, entonces sí es. uno tiene que entender que esto no es nuevo, no es algo que está en el 2025, ha sucedido, como digo, de hecho, en el caso de los testigos de Jehová, que fueron poniendo diferentes fechas y así han existido otras sectas que han tratado de datar, de fechar el fin de los tiempos, ¿verdad? Claro, Entonces, como digo, todo esto viene a causar preocupación. Por ejemplo, volviendo al tema de la marca, de lo que se conoce como la marca de la bestia, uno tendría que preguntarse, en realidad, teológicamente, ¿ante qué estamos? O sea, normalmente uno siempre ha tenido la idea de que estamos hablando de un identificador físico, ¿verdad? ajá, Sin embargo, en realidad, cuando uno analiza escrituralmente lo que Apocalipsis me está diciendo, uno lo que debe de entender es que en realidad estamos ante un sistema de valores que son anti Dios. O sea, la marca de la bestia no ah, estamos hablando, y algunos hermanos dicen, sí, pero es que ahí dice que la puso en la frente, dicen, o la puso en la mano, ¿verdad? Entonces, es bastante sencillo, por eso digo, estamos ante un lenguaje apocalíptico, o sea, claro, pensar en una marca es precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los valores a los que la escritura está llamando la bestia? Pues precisamente, ¿no? Y podríamos nosotros hablar de tanta ideología que existe, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? Penetrar la mente, precisamente, ¿verdad? Entonces, en la mente, donde están mis pensamientos y mis manos,
¿Qué es lo que me lleva a la acción? Así Entonces, es. muchos cristianos están, como digo, viendo esos detalles allá afuera y esperando que en efecto les pongan una marca acá o les pongan una marca acá, cuando en realidad Satanás está poniendo marcas ya sobre los jóvenes, sobre los matrimonios, cuando nosotros abrazamos precisamente todo lo que el mundo secular está abrazando Claro, y nosotros vamos en contra de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que Dios nos está trazando y nosotros vamos y voy a usar un ejemplo, ¿verdad? Hoy es tan común en nuestros días, pastor, ver cómo las personas han puesto su confianza en los gobernantes. así Ahí es. para mí, en lo personal, tenemos una muestra de la marca de la bestia, ¿no? Cómo se está deificando a un hombre, por ejemplo, ¿verdad? Se tiene esa idea, yo veo en diferentes países cuando hay candidatos políticos, ¿no? Claro, Y las personas se llenan de esperanza que esta persona es la solución para una nación entera, ¿verdad? así Y es. esto es algo que fracasa, porque la historia lo demuestra, han fracasado, pero con el paso del tiempo surge un nuevo personaje que vuelve a inspirar y a llenar de esperanza. Entonces, lo que las personas no se dan cuenta, y aquí involucro a los creyentes también, ¿verdad? Claro, Que muchos creyentes ven en estos personajes eso, una esperanza, cuando el creyente debería tener su esperanza en Cristo Jesús. Entonces, allí yo estoy traicionando los valores de Dios y los estoy traicionando con los valores seculares. Entonces, como digo, el creyente, nosotros los cristianos deberíamos de dejar de ver la marca de la bestia en un chip, en algo físico, y deberíamos de empezar a enfocarnos en eso, en los sistemas de valores. O sea, hoy hay sistemas de valores que están siendo enseñados aún dentro de las mismas iglesias, iglesias que se están secularizando y no se dan cuenta de ello, ¿verdad? así es. Iglesias que han caído en un liberalismo teniendo prácticas como las del mundo y no se dan cuenta de ello. Entonces, eso es lo que realmente es peligroso y eso es lo que realmente se debería de identificar teológicamente como un conjunto de valores que puede entorpecer y que puede dañar. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué es la marca de la bestia? Bueno, la escritura nos habla de que aquellos que son cristianos, aquellos que son de Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que significa? De hecho, Pablo escribiendo a los Corintios dice, ¿verdad? Él dice que ¿acaso ignoráis? Es una pregunta que él hace, dice, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Es una pregunta. Entonces, el creyente no debe de olvidar que aún su cuerpo físico, debe de ser presentado ante Dios apartándose de todo lo malo. Entonces, de igual manera, esa marca de la bestia está separando a alguien dentro de esos valores que representan el reino de las tinieblas. Entonces, eso es lo que realmente yo debo de distinguir y saber, yo estoy viviendo de acuerdo a los valores del reino de Dios o estoy viviendo de acuerdo a los valores del reino de las tinieblas. Claro. Entonces, no debe de preocuparme, como digo, si a mí me van a poner un documento, bueno, porque está el hecho de comprar, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Que es lo que dice precisamente en ese capítulo 13, que el que no lo tenía no podía Mm, comprar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en un sistema de valores en donde yo mencionaría el caso del consumismo, ¿verdad? En donde las personas sienten valor como seres humanos de acuerdo a la marca que utilizan de ropa, a la marca del vehículo que se conduce, es decir, todos esos valores que pertenecen al mundo, precisamente eso es lo que está encerrando esa marca, es como el ser humano es marcado con esos valores. Claro. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? La reflexión, porque hoy en la actualidad, pues lo podemos ver en, no solamente quizás en nuestras congregaciones, ¿verdad? Sino a nivel de otras congregaciones que cuando se habla del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se habla de la marca de la bestia, eso lleva a preocupar, como decíamos, incluso a los mismos cristianos, a los mismos creyentes del Señor, ¿verdad? Sí, Pero el contexto que usted nos ha dado el día de ahora, pues eso nos lleva a pensar, ¿verdad? Y a creer
¿verdad? De que realmente cuando nosotros eh, le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor ya nos marcó, ¿verdad? Entonces, eso nos hace a nosotros, ¿verdad? Como una propiedad también de Ujú. Cristo, ¿verdad? Entonces, pero cuando se habla de la marca de la bestia a nivel, no solo de un país, ¿verdad? Porque hoy se ha alarmado el pueblo de acá, ¿verdad? Muchas personas preocupadas que qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y solamente están hablando, por ejemplo, un documento electrónico, por decirlo así, ¿verdad? Pero la gente está alarmada que qué pasará si el día de mañana, pues a mí estando en esta nación, obviamente estamos sujetos, ¿verdad? A un gobernante de acá. Entonces, ¿qué pasará? O sea, la pregunta es, pastor, ¿qué pasará para los cristianos si llega un determinado momento en donde son muchas dudas que tiene aún el pueblo del Señor, Sí. ¿verdad? Que dicen, bueno, lo vamos a citar a la embajada o a las autoridades principales de la nación de donde se encuentre cualquier cristiano y va a ser procesado para ponerle ya lo que es la marca de la bestia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese es el temor que lleva a todos los cristianos hoy en día, ¿verdad? Pero lo que usted dice, teniendo un conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios, eso nos lleva a nosotros a mantenernos firme en quien va a tener el cuidado de cada uno de sus hijos, es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Entonces, Pastor Rubén, yo creo de que en esta oportunidad es bueno de que, bueno, que usted que hoy lo tenemos acá con nosotros pudiera emitir, ¿verdad? Un mensaje a los cristianos, pues a los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, de que ¿cuál realmente sería nuestra preocupación, por decirlo así, hoy en la actualidad? ¿Cuál sería nuestra preocupación? ¿Por qué sí nos debemos de preocupar? Debemos de preocuparnos, por ejemplo, eh, por las noticias que están saliendo, que quieren marcar a las personas, o qué va a pasar con los cristianos. Sí. Bueno, yo pensaría, pastor, de que en primer lugar uno debe de entender que existe una enorme industria y esa industria son los medios de comunicación, ¿verdad? Claro, Los medios de comunicación, de hecho, han sido llamados el cuarto poder, ¿verdad? Por eso, porque los medios de comunicación tienen la gran capacidad de manipular la opinión. Ellos pueden sembrar terror o claro. pueden sembrar también una tranquilidad, aun cuando las personas no la deberían de tener. O sea, ellos Así son es. capaces de hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? De hecho, la televisión es capaz de emitir las imágenes que necesitan que las personas consuman propiamente. Y hoy con esto de también la explosión, ¿verdad? De las redes sociales, que ahora, bueno, tenemos ejemplos de campañas políticas de superpotencias mundiales que ya no se desarrollaron a través de la televisión, ¿verdad? Sino que se hicieron a través de las redes sociales. Entonces, muchos han entendido eso, que los medios de comunicación son capaces de hacer creer o de hacer que una persona no crea algo. Entonces, en primer lugar, yo advertiría eso, ¿no? Que uno debe de entender lo que le están proyectando y no dejarse arrastrar por lo que la gran mayoría diga. Uno debe de entender, y allí hago un llamado, como usted decía, a los creyentes a que, en primer lugar, confiemos en el Señor, ¿no? Así es. Uno debe de entender que nuestras vidas están escondidas en el Señor, que nuestras almas le pertenecen al Señor, que el Señor guardará a los suyos. Y volviendo al libro de Apocalipsis, de eso se trata, ¿no? El libro de Apocalipsis, cómo Dios guarda a los suyos. De hecho, en Apocalipsis también encontramos uno de los pasajes que nos permiten también ver cómo el bien triunfa siempre sobre el mal, y es Claro, cuando aparecen los dos testigos, ¿no? así es. Que ellos anuncian aún con señales, pero son muertos,
son muertos y se exhiben, incluso dice la escritura que exhiben sus cadáveres en una plaza. Entonces parece que el mal triunfó sobre el bien, Así pero es. entonces el Señor le da vida Ahí, nuevamente. Entonces es una vez claro, más eso, claro. ¿verdad? Es demostrar que pase lo que pase, el Señor estará sobre los suyos. De hecho, Apocalipsis termina de esa manera diciendo, ¿verdad? Y el espíritu dice, y la esposa digan, ven. Esa es la frase, ¿no? Es ven. Porque la iglesia debe de anhelar, o sea, la iglesia no le debería de dar temor, sino por el contrario, anhelar el poder encontrarse con su Salvador, porque el final de todas las cosas en la fe es eso, es poder, fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Claro, Yo me voy, les dijo, porque me voy a ir a prepararles residencias para que donde yo esté, vivan ustedes ahí también conmigo. Entonces el creyente no debería de tener temor por el final, al contrario, el creyente debería de anhelar el final. Ahora, usted decía, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Entonces, número uno, confiar en el Señor y confiar de que Él triunfará y que si Él triunfa, nosotros también triunfamos en Él, así ¿verdad? es. Porque es lo que Pablo dice en Romanos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Exacto. Y número dos, pues seguir llevando a cabo nuestra tarea, ¿verdad? Seguir predicando, seguir sembrando los valores del reino de Dios, ¿verdad? En un mundo en donde se está creando un sistema de valores antiéticos, antimorales, seguir nosotros predicando los valores de Dios, seguir enseñando los valores del reino de Dios, lo que la escritura dice. Entonces creo que ese balance es el que a nosotros nos va a permitir poder mantenernos firmes hasta que llegue el momento en el que el Señor definitivamente ponga un final a todo el curso de la historia. Amén. Qué interesante, pastor, ¿verdad? Porque a veces como cristianos, a veces estamos más pendientes, ¿verdad? De las noticias, qué es lo que están hablando en las redes sociales. Lo que usted acaba de mencionar es algo muy, muy interesante porque hoy las redes sociales se encargan de eso. Y ahí, como cristianos también somos alcanzados, ¿verdad? Somos alcanzados y hasta cierto punto como que viene las redes, las noticias, lo que allá están hablando, lo que porque es un sinfín de borbandeo por medio de las redes en que el cristiano llega a verse afectado, ¿verdad? Llega a verse afectado en el sentido de que entonces entra la duda, ¿verdad? ¿Y qué va a ser de mí? O sea, nos preocupamos más por lo que está haciendo el gobierno, por lo que están hablando en las redes sociales, ¿verdad? Pero realmente no nos preocupamos en qué momento nosotros podemos decir, bueno, si las cosas se están poniendo mal en esta vida, en esta tierra, en este país, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Verdad? Porque volviendo al tema del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque ahí dice, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en la frente o en su mano derecha, ¿verdad? Entonces, y ellos se preocupan mucho, pero realmente yo pienso de que el contexto de todo esto es que aunque las noticias estén a la luz del día, lo que nosotros como cristianos debemos de inculcarle también a nuestras congregaciones, ¿verdad? Es de que lo que usted acaba de decir, de que aunque el mal se vea que está avanzando, aún así en medio de la iglesia del Señor, sabemos de que el que tiene el control de todo se llama Dios, ¿verdad? Entonces, aunque el mal vaya avanzando, pero el Señor sabemos de que sobre los que hemos creído en Él, el mal no va a prevalecer, sino que Él va a cuidar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así de que yo pienso que el tema de Apocalipsis, pastor, muchos lo pueden tomar, algunos pueden decir, ¿verdad? Cuando hablan del Apocalipsis es porque le quieren meter miedo a la gente, pero realmente son unas palabras que quedaron escritas ahí con el fin de que nosotros las pudiéramos interpretar, las pudiéramos entender y saber pues que Dios siempre tiene un plan para sus hijos, Así es. ¿verdad? Así es que qué bueno, pastor, poder compartir con usted este momento, ¿verdad? Y gracias a todos los que están ahí pendientes de esta transmisión. Ahora, pastor, quisiera que nos despidiera ahí con unas palabras, animando pues sobre todo al pueblo del Señor y aún aquel que aún no ha conocido del Señor, porque si los que ya conocemos del Señor, ¿verdad?
aún podemos ser afectados, digamos, en este sentido. No digamos de aquel que no conoce del Señor, ¿verdad? Gracias, pastor. Sí, yo animaría a todos los creyentes, ¿verdad? A que por eso incansablemente debemos de buscar la formación bíblica. Yo insisto muchísimo en este tema porque hoy estamos en una época en donde la iglesia lamentablemente se está volviendo una iglesia emocionalista, Claro, una iglesia que depende de cultos de unción, cultos de poder, y parece que las personas limitan el cristianismo a la expresión de sus emociones, de sus preocupaciones. Entonces, pero esto ha ocasionado un grave vacío de conocimiento bíblico en los claro, creyentes hoy en día. Entonces estamos ante congregaciones enteras, y lo voy a decir, aunque es doloroso, y hasta de ministros del Evangelio, así es. que están limitando, ¿verdad?, a Dios a 2 horas de culto y de oración y de música. Y luego tenemos cantidades de creyentes que ignoran por completo la palabra del Señor a tal grado que cuando viene todo esto y cae todo esto sobre ellos, entonces entran en zozobra, ¿verdad? Pero esa zozobra se podría evitar si ellos tuvieran una formación bíblica adecuada. Entonces yo hago un llamado a los creyentes a que asistamos a nuestros servicios de formación bíblica. Y voy a también agregar esto, ¿verdad? Seré un poco atrevido al decirlo, y es de que por eso los creyentes deben de procurar ser parte de una congregación donde exista la sana doctrina, en Amén. donde se esté siempre dando el primer lugar a la formación bíblica, ¿verdad? Una congregación donde hay estudio bíblico de diferentes libros de la Biblia, donde hay formación doctrinal, y no, como digo, limitarnos solo a expresiones emocionales, sino a una formación, porque el estudio verdadero de la palabra es lo que nos va a permitir tener claridad ante todo lo que está sucediendo. Claro, Y a los amigos, pues invitarlos también, ¿verdad? A que puedan confiar en Cristo Jesús, que a lo mejor pues ya durante varias ocasiones han sido decepcionados al poner su confianza en el hombre, que confíen en aquel que es el que escribe la historia, ¿verdad? Que claro. no solo es parte de la historia, sino que es quien escribe la historia, y que nunca es tarde para acercarse al Señor, para que puedan venir a Él, y garantizarles que el día que un hombre o una mujer rinde realmente su corazón al Señor, encontrará paz y encontrará descanso en el Señor. Y esas fueron las palabras del Señor. Dijo, mi paz les doy, dijo el Señor. Así es, Él, sí, él lo claro. dijo, mi paz les doy. Y hace la aclaración y dice, y yo se las doy, no como el mundo la da. Y Exacto. esa es la paz que el ser humano necesita encontrar. Es la famosa frase shalom, ¿verdad? Que las personas reducen shalom a pensar que es solamente una paz, como si fuese, por ejemplo, un tratado, ¿no?, de paz. Claro. Pero el shalom de Dios es de la paz que lo inunda todo, es la paz eterna, y eso es lo que el Señor ofrece a quienes se acercan a Él. Así es, pastor. Bueno, pastor, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir lo que es este momento y así poder dar un poco de claridad, ¿verdad?, acerca de ciertas dudas que se han venido teniendo durante todo este periodo que se ha comenzado a ver, ¿verdad?, sobre las noticias. Y bueno, yo de igual manera, yo quiero animarles nada más a todos ustedes que hoy nos están viendo a través de esta plataforma, que sigamos adelante y como ya lo hemos visto, es un tema muy extenso, pero como decía nuestro pastor invitado, hay que confiar en el Señor y seguir creyendo pues que el mal no va a prevalecer sobre aquellos que son llamados hijos de Dios. Así de que, hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo y síguenos siempre ahí viéndonos, ¿verdad? Para así poderte dar, estar dando más o hablando de otros temas que son de mucho interés para la vida del cristiano. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.